Ahorita es el momento, hermano. Por eso dice en Hechos de los Apóstoles, hoy es el día de la salvación. Nosotros tenemos que seguir. Mire, hermano, no es fácil. Hay demasiados ataques, viene desde la familia. Jesús nos lo dice allá en San Mateo, cuando nos viene a hablar que nuestra propia familia serán nuestros enemigos. Quisiera leérselo porque a mí en una ocasión un hermano me dijo, mira, la verdad es que yo quiero que me expliques cómo está eso de que Jesús no trae paz, sino trae guerra. Entonces me puse yo a explicarle y en el nombre de Jesús, quiero que leamos esta noche, ¿verdad? Allá en San Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 34, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No crean, dice Jesús, que yo he venido a traer paz al mundo. Fíjense, no crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. Oiga, para empezar la guerra la vamos a tener nosotros con las huestes espirituales malignas, para empezar. Pero él agrega aquí, he venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. De modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Seguir a Jesús, mire, estamos hablando del plan de salvación. Estamos presentando un Cristo vivo, pero seguirlo a conciencia, seguirlo realmente como debe ser, hermano, trae demasiado problema. Por eso nos dice allá en Sirácida, en el capítulo 2, ¿verdad? Si tú quieres servirle al Señor. La vez pasada hablaba un poco yo de la diferencia entre seguir y servir, ¿verdad? No tiene ninguna diferencia. Desde que yo le digo sí a Jesús, hermano, desde que yo le digo sí a Jesús, desde que tú le dices sí a Jesús, le estás diciendo no al principado de tinieblas. Entonces, desde ese momento le estás declarando la guerra a Satanás y a todas sus huestes. ¿Por qué? Porque tú vas a empezar a buscar la manera de agradar a Dios. Y la manera de agradar a Dios es dejando el pecado, todo lo que le desagrada a Dios. Y ahí es donde empieza la batalla. Entonces, o sea, no necesitamos ser servidores. Por favor, quiero que quede claro eso. Esta es una escuela de discipulado, por lo tanto, tengo que hablar claro. No es el servicio a Dios, no es el ser catequista, no es el ser ministro extraordinario, no es el ser de la lectura de la palabra, etcétera, o de la hermandad, o qué sé yo qué, o servidor de una comunidad. No, es el hecho de querer hacer lo bueno de Dios, es el hecho de querer seguir a Jesús fielmente. Ahí es donde empieza la verdadera batalla. ¿Por qué? Porque entonces el enemigo ya dice, no, este no se me va a ir, este no lo voy a perder. Entonces el plan de salvación es muy lindo. Dios nos lo presenta, de una manera clara, ¿verdad? Dios vio al mundo en desgracia. Dios vio al mundo en sufrimiento. Y tanto, dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo, ¿verdad? O sea, de verlo en sufrimiento, en desgracia, dice que andaban como ovejas sin pastor. Entonces, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea, ojo, no para todos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema, amado hermano, es de que creer en Dios es fácil. Porque mire cómo lo dice Santiago, y a mí me impacta cómo nos lo dice aquí el apóstol Santiago en su carta. Mire, vamos a ver si lo encuentro. Dice en Santiago capítulo 2, versículo 19.
Esa cita me gusta mucho y grábesela a usted. Tú crees que hay un solo Dios, oiga, y en esto haces bien. Ojo, es bueno creer en Dios, es bueno. Pero luego dice, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Santiago es bien claro en esta epístola. Hermano, no podemos predicar un evangelio light, ¿verdad? Se está dando, de hecho se está dando. Hay personas que se están yendo de la iglesia, se están yendo a otra clase, pero dice aquí San Pablo, se lo decía allá a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, le decía en el versículo 3, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Y eso ya se está dando, hermano.